Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de una película que muchos de nosotros vimos de niños y que, seamos honestos, todavía nos hace sonreír cada vez que la recordamos. Sí, estamos hablando de Madagascar 3, de Marcha por Europa, esa aventura increíble que nos llevó desde los casinos de Mónaco hasta los circos más coloridos que jamás hayamos visto en una pantalla de cine. Y es que esta película tiene algo especial, algo que va más allá de los efectos visuales o de las canciones pegajosas. Tiene corazón, tiene humor, tiene personajes que de verdad te conquistan desde el primer minuto. Así que prepárense, porque vamos a hacer un recorrido completo por todo lo que hace grande a esta película, desde su premisa hasta sus momentos más inolvidables, pasando por el elenco, la historia detrás de las cámaras, los giros del guión y muchas cosas más que quizás no sabías sobre esta joya de la animación. Y si creen que ya lo saben todo sobre Madagascar 3, les garantizo que antes de que termine este video, van a descubrir cosas que los van a sorprender. Así que sin más preámbulos, empecemos por el principio, que siempre es el mejor lugar para comenzar cualquier historia. La premisa principal de Madagascar 3, de Marcha por Europa, es, en esencia, una historia sobre el regreso a casa, pero contada de la manera más loca, colorida y divertida que uno pueda imaginarse. Después de los eventos de la segunda película, donde Alex, Marty, Melman y Gloria terminaron en África, nuestros protagonistas siguen con la misma idea fija en la cabeza: volver a Nueva York, volver al Central Park Zoo, volver a ese lugar que consideran su hogar. Y eso, amigos, es el motor que impulsa toda la trama. La película arranca con ese deseo tan humano, o en este caso tan animal, de querer regresar a donde uno pertenece, de encontrar ese lugar en el mundo donde uno se siente completo. Pero claro, el camino nunca es recto cuando tienes a los pingüinos de por medio, y mucho menos cuando estás en Europa con una controladora de animales pisándote los talones. La premisa es simple en papel, pero brillante en ejecución, porque mezcla la nostalgia del hogar con el descubrimiento de nuevas amistades y la idea de que a veces el hogar no es un lugar físico, sino las personas o animales que te rodean. Esa dualidad es lo que le da profundidad a una historia que a primera vista podría parecer solo una comedia para niños, pero que en realidad tiene capas que los adultos también pueden apreciar y disfrutar plenamente. Y hablando de los que protagonizan esta aventura, los personajes principales de Madagascar 3 son exactamente los que ya conocemos y amamos desde la primera entrega. Tenemos a Alex el león, el carismático y algo egocéntrico rey de la jungla urbana, que en el fondo solo quiere estar en su zoo y actuar para su público. Luego está Marty la cebra, el eterno optimista, el que siempre ve el vaso medio lleno y que tiene una energía contagiosa que hace que todos a su alrededor quieran seguirle el juego. Después tenemos a Melman la jirafa, el hipocondríaco por excelencia, ese personaje que siempre está preocupado por algo, pero que cuando llega el momento de ser valiente, lo da todo. Y por supuesto Gloria la hipopótama, que es la voz de la razón del grupo, la que mantiene los pies en la tierra cuando todos los demás están perdiendo la cabeza, y que además tiene una gracia y un carisma que la hacen absolutamente irresistible. A estos cuatro hay que sumarles a los pingüinos, Skipper, Kowalski, Rico y el soldado, que en esta película tienen un papel muy divertido relacionado con los casinos de Mónaco, y también a los lemures, especialmente al inimitable Rey Julien, que como siempre roba cada escena en la que aparece con su actitud desenfadada y sus ocurrencias delirantes. Y luego están los nuevos personajes del circo, que son fundamentales para el desarrollo de la historia y de los que vamos a hablar con mucho más detalle más adelante. Pero básicamente, el núcleo del elenco es este grupo variopinto de animales que, contra todo pronóstico, se han convertido en una familia. Ahora bien, cuando uno piensa en Madagascar 3, inevitablemente piensa en los actores que le dan vida a estos personajes con sus voces, y el reparto en inglés es verdaderamente estelar. Ben Stiller vuelve a prestar su voz a Alex el león, y lo hace con esa mezcla perfecta de arrogancia simpática y vulnerabilidad que hace que el personaje sea tan entrañable. Stiller lleva a Alex con una energía que solo él puede dar, porque hay algo en su forma de hablar, en sus matices vocales, que hace que Alex sea creíble como un león que fue criado en un zoo de Nueva York y que tiene más de neoyorquino que de bestia salvaje. Chris Rock regresa como Marty, y su naturalidad como comediante se traslada perfectamente al personaje, dándole esa chispa y ese ritmo que Marty necesita para funcionar como el corazón emocional del grupo. David Schwimmer, como Melman, es otro acierto total, porque Schwimmer tiene esa capacidad de ser dramático y cómico al mismo tiempo,
lo que encaja perfectamente con un personaje que es esencialmente un hipocondríaco con un corazón de oro. Y Jada Pinkett Smith como Gloria completa este cuarteto con una presencia vocal que es cálida, poderosa y llena de personalidad. Juntos, estos 4 actores crean una química que trasciende la animación y hace que sus personajes se sientan reales, con relaciones genuinas y dinámicas que el público ha ido construyendo a lo largo de 3 películas. Pero claro, en Madagascar 3 no todo es el cuarteto protagonista, porque esta entrega introduce nuevos personajes que son absolutamente cruciales para la historia. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque los personajes del circo no son simples añadidos, son piezas fundamentales del rompecabezas narrativo. El primero y más importante de estos nuevos personajes es Vitaly el Tigre, interpretado vocalmente por Bryan Cranston. Sí, el mismo Bryan Cranston de Breaking Bad, lo cual ya te dice algo sobre el tipo de presencia que este personaje tiene en la película. Vitaly es el líder del circo, un tigre ruso, que en el pasado fue un acróbata extraordinario, capaz de saltar a través de aros increíblemente pequeños, pero que después de un accidente perdió su confianza y su pasión por el espectáculo. Es un personaje con una historia de fondo triste y compleja, que contrasta perfectamente con la energía más ligera del resto del reparto, y que le da a la película un momento emocional genuino cuando finalmente recupera su esencia. Luego está Gia la Jaguar, interpretada por Jessica Chastain, que es el interés romántico de Alex y que representa la frescura, la alegría y la libertad del mundo del circo, todo lo que Alex necesita descubrir en esta película. Y finalmente tenemos a Stefano, el león marino, con la voz de Martin Short, que es posiblemente el personaje más divertido de toda la película, un italiano entusiasta y algo ingenuo que se convierte en el mejor amigo de todos con una facilidad pasmosa. Y si los personajes del circo son el corazón emotivo de la película, la villana es definitivamente su columna vertebral dramática. Hablamos de la capitana Chantel Dubois, interpretada magistralmente por Frances McDormand, que es sencillamente uno de los mejores villanos de la historia de la animación moderna, sin exageración. Dubois es una controladora de animales que trabaja para el gobierno monegasco y que tiene una obsesión enfermiza con cazar a Alex el león, no para hacerle daño específicamente, sino para conseguir su cabeza como trofeo de caza, algo que en la película se presenta de manera caricaturesca y absurda, lo suficientemente exagerada para ser divertida sin resultar perturbadora para el público infantil. Lo que hace que Dubois sea tan memorable como villana es esa combinación de competencia absoluta, es realmente buena en lo que hace, y eso la hace aterradora dentro del universo de la película, y una determinación casi cómica que la lleva a hacer cosas completamente descabelladas para capturar a los protagonistas. Frances McDormand pone tanto en su interpretación vocal que cada vez que Dubois aparece en pantalla, hay una tensión deliciosa mezclada con humor, lo que es exactamente lo que necesita un antagonista en una película de animación para niños. La escena de su persecución inicial en las calles de Mónaco es ya un clásico del género, con esa mezcla de acción exagerada y el humor que define perfectamente el tono de toda la película. Siguiendo con el hilo de Dubois, que acabamos de mencionar, su papel en la trama va mucho más allá de ser simplemente la persona que persigue a los protagonistas. Dubois funciona como un catalizador constante que empuja a nuestros héroes de situación en situación, creando la urgencia narrativa que necesita la película para mantener su ritmo frenético. Cada vez que los protagonistas parecen estar a punto de encontrar un momento de paz, aparece Dubois para recordarles que no pueden simplemente quedarse donde están, que tienen que seguir moviéndose, que el hogar aún está lejos y que el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, es una villana muy funcional narrativamente, porque su presencia no es solo una amenaza, es también el motor que impulsa a los personajes a tomar decisiones que de otra manera quizás no tomarían. La decisión de unirse al circo, por ejemplo, viene directamente de la necesidad de escapar de Dubois, y ese escape es lo que pone en marcha toda la parte más rica emocionalmente de la película. Así que aunque técnicamente es la antagonista, Dubois es en cierta medida responsable de los momentos más bonitos y significativos de la historia, lo cual es una ironía deliciosa que dice mucho sobre lo bien construida que está la película. La película arranca de manera bastante espectacular en el Casino de Mónaco, y esto no es un detalle menor porque ese escenario inicial establece inmediatamente el tono de la historia que está a punto de contarse. Los pingüinos, como es habitual en ellos, han estado haciendo de las suyas y han ganado una fortuna en el casino usando sus habituales métodos poco ortodoxos, básicamente siendo genios de la estrategia, disfrazados de pingüinos,
lo cual es exactamente lo que uno esperaría de ellos. Este punto de partida es brillante porque combina dos mundos completamente opuestos, el glamour sofisticado de Mónaco con el absurdo total de 4 pingüinos jugando a los dados. Y esa tensión entre lo sofisticado y lo absurdo es una de las firmas de toda la saga Madagascar. Cuando Alex, Marty, Melman y Gloria llegan a Mónaco para reunirse con los pingüinos y continuar el viaje de regreso a Nueva York, las cosas se complican inmediatamente porque llega Dubois, y todo se convierte en una persecución caótica por las calles de la ciudad. Es en esta huida donde los protagonistas terminan escondiéndose en el tren del circo, lo que marca el comienzo de la parte central y más rica de la película. El Casino de Mónaco no es solo un escenario bonito, es el punto donde todas las piezas empiezan a moverse y donde la historia toma su forma definitiva. Hablando del circo, que es el corazón de esta película, es importante entender qué es lo que encuentran exactamente nuestros protagonistas cuando se esconden en ese tren. No es un circo cualquiera, es el Circo Zaragoza, un circo europeo que ha visto tiempos mejores y que en este momento está pasando por una crisis muy seria. Los animales del circo están desanimados, han perdido su contrato con una promotora americana y están en un momento de duda existencial sobre su futuro. La primera impresión que tienen de Alex y sus amigos no es precisamente de bienvenida, especialmente Vitaly, que desconfía profundamente de estos recién llegados y ve en ellos una amenaza potencial para su ya de por sí frágil comunidad. Pero poco a poco, y especialmente después de que Alex propone una solución creativa para el problema del contrato, las relaciones empiezan a cambiar. La dinámica entre los recién llegados y los del circo es uno de los aspectos más ricos de la película, porque no es una integración inmediata y sin fricciones, sino un proceso gradual donde hay desconfianza, hay conflictos, hay momentos de incomprensión, hasta que finalmente la confianza se gana a través de acciones concretas. Eso hace que cuando finalmente se convierten en una familia, el momento sea genuinamente emotivo, porque el espectador ha visto el trabajo que costó llegar hasta ahí. Dentro de ese circo, hay un personaje que merece una atención especial, porque su arco narrativo es posiblemente el más complejo y emocionalmente resonante de toda la película. Vitaly el tigre, ese exacróbata glorioso, que ahora vive amargado por su fracaso pasado, es en muchos sentidos el alma de Madagascar 3. Su historia es la del artista que perdió la fe en sí mismo, que dejó de soñar porque el miedo al fracaso era más grande que el deseo de triunfar. En el pasado, Vitaly era capaz de saltar a través de aros increíblemente pequeños usando aceite de bola de pelo. Sí, eso es literalmente lo que se dice en la película, y era la estrella indiscutible del circo. Pero después de un intento de superar sus propios límites que salió mal, Vitaly se apagó, perdió su chispa y se convirtió en ese líder amargado que todos respetan, pero que ya no inspira a nadie. Su redención, cuando finalmente ocurre gracias a la intervención de Alex y al reencuentro con su propia valentía, es uno de esos momentos cinematográficos que te dan ganas de aplaudir aunque estés viendo la película en tu sofá. Bryan Cranston hace un trabajo vocal extraordinario con este personaje, dándole una profundidad y una humanidad que pocas veces se ven en personajes secundarios de películas de animación, y eso merece ser reconocido y celebrado. Y si Vitaly es el alma dramática, Stefano es definitivamente el corazón cómico del grupo del circo. Este león marino italiano, con su acento exagerado, su entusiasmo desbordante y su tendencia a meterse en situaciones ridículas, es una de esas creaciones de personaje que se quedan contigo mucho después de que la película ha terminado. Martin Short pone todo lo que tiene en este personaje, y el resultado es un ser irresistiblemente simpático que te cae bien desde el primer segundo en que aparece en pantalla. Stefano tiene esa calidad especial de hacer que todo le parezca maravilloso y emocionante, incluso las cosas más mundanas, y esa perspectiva llena de asombro es exactamente lo que necesita la película en determinados momentos para equilibrar la tensión dramática con la ligereza. Hay una escena en particular donde Stefano describe con absoluto entusiasmo los peligros de su número en el circo, que implica ser disparado desde un cañón, y la forma en que la narra hace que lo que debería ser aterrador se convierta en algo absolutamente delirante y cómico. Esos momentos son los que hacen que Madagascar 3 funcione también para audiencias de todas las edades, porque hay algo para todos, la profundidad emocional para los adultos y la comedia absurda para los más pequeños, todo mezclado en la medida justa. Gia la Jaguar, por su parte, representa algo diferente y muy importante en la dinámica de la película. Como interés romántico de Alex, podría haber caído fácilmente en el cliché del personaje femenino,
que no hace mucho más que existir para que el protagonista tenga a alguien de quien enamorarse, pero los guionistas tuvieron el buen juicio de darle una personalidad propia muy definida. Gia es apasionada, libre, auténtica, y representa una filosofía del espectáculo que es completamente opuesta a la que Alex conoce de su vida en el zoo. Para ella, el circo es un arte vivo que se crea en el momento, sin redes, sin cálculos, solo con corazón y con la confianza absoluta en el compañero que está contigo sobre la cuerda. Esa forma de entender el espectáculo es lo que Alex necesita aprender, y Gia es quien le enseña. Lo que convierte su relación en algo más que un romance, se convierte en un viaje de crecimiento personal para el protagonista. Jessica Chastain presta su voz a Gia con una calidez y una intensidad que hacen que el personaje sea completamente creíble, y su química vocal con Ben Stiller funciona perfectamente para hacer convincente la atracción entre Alex y Gia. Es uno de esos romances de animación que uno recuerda no por ser grandilocuente, sino por ser genuino y bien construido. Ahora bien, hablemos de la producción de esta película, porque detrás de todo lo que vemos en pantalla hay un trabajo enorme que merece ser reconocido. Madagascar 3. De marcha por Europa fue dirigida por Eric Darnell y Conrad Vernon, que ya tenían experiencia con la franquicia, y Tom McGrath, que había dirigido las 2 primeras entregas de la saga, aparece esta vez en un papel diferente. La película fue producida por DreamWorks Animation, el estudio que también nos ha dado joyas como Shrek, Kung Fu Panda y muchas otras grandes obras de la animación contemporánea. La dirección en esta tercera entrega tiene una energía muy particular, porque los directores decidieron llevar la acción y la comedia a niveles más extremos que en las entregas anteriores, lo que se nota especialmente en las secuencias de circo y en las persecuciones, que tienen una coreografía y un ritmo verdaderamente impresionantes. Hay una ambición visual en esta película que es palpable, la sensación de que el equipo creativo quería superar todo lo que habían hecho antes y crear algo verdaderamente espectacular, y en gran medida lo lograron. La dirección es ágil, inventiva y llena de ideas visuales que hacen que cada escena sea interesante de ver. Incluso las más simples desde el punto de vista narrativo tienen algún detalle visual que las hace destacar. El guión de Madagascar 3 fue escrito por Eric Darnell y Noah Baumbach, y esta es una de esas combinaciones creativas que resultan en algo realmente especial. Noah Baumbach, para los que no lo conocen, es un cineasta indie-americano conocido por películas muy íntimas y reflexivas sobre las relaciones humanas, así que verlo trabajando en una película de animación familiar puede parecer una combinación extraña a primera vista, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque lo que Baumbach aporta al guión es exactamente lo que necesitaba: una atención especial a la psicología de los personajes, a sus motivaciones, a sus miedos y a sus deseos más profundos. Gracias en parte a esa influencia, la película tiene una capa emocional que va más allá del humor y la acción, y que es lo que permite que personajes como Vitaly o Gia sean algo más que simples estereotipos. El guión también tiene un ritmo extraordinario, pasando fluidamente de los momentos de comedia absoluta a los momentos más emotivos, sin que ninguno de los dos sufra por la transición, lo que es un equilibrio muy difícil de conseguir y que no siempre se logra en el cine de animación familiar. En ese sentido, el trabajo de guión es uno de los puntos más fuertes de la película. La historia de cómo nació Madagascar 3 es bastante interesante porque habla de la evolución natural de una franquicia que nunca perdió de vista lo que la hacía especial. Después del éxito de las 2 primeras películas, DreamWorks sabía que había suficiente material y suficiente afecto del público hacia estos personajes como para justificar una tercera entrega, pero también sabían que no podían simplemente repetirla. La decisión de llevar a los personajes a Europa fue una forma de expandir el universo de la saga, mientras se mantenían las dinámicas de grupo que habían funcionado tan bien en las entregas anteriores. El circo como elemento central surgió de la búsqueda de un entorno que fuera suficientemente diferente de todo lo que los personajes habían visto antes, un mundo con sus propias reglas, su propia estética y su propio código de valores. Hubo una investigación considerable sobre el mundo del circo real, tanto de sus aspectos técnicos como de su historia y su cultura, y eso se nota en los detalles de la película, en la forma en que se representa el entrenamiento, los números de circo, la vida itinerante de estos artistas. El resultado es un mundo que se siente coherente y bien construido, no solo un decorado bonito, sino un ambiente con alma propia. Los productores de Madagascar 3 son Eric Darnell y Mark Swift, junto con otros miembros del equipo de DreamWorks,
y su trabajo fue fundamental para que la película llegara a la pantalla con la calidad que tiene. La producción de una película de animación de este calibre es un proceso enormemente complejo que involucra a cientos de personas trabajando durante años, desde los animadores hasta los diseñadores de producción, pasando por los músicos, los técnicos de efectos especiales y muchos otros especialistas cuya labor el público generalmente no ve, pero que es absolutamente fundamental para el resultado final. En el caso de Madagascar 3, el equipo de producción tenía el desafío adicional de mantener la continuidad visual y tonal con las dos entregas anteriores mientras al mismo tiempo introducían elementos nuevos, especialmente todo lo relacionado con el circo, que exigían un tratamiento visual diferente. El mundo del circo tiene una estética muy específica, colorida, exagerada, llena de luz y movimiento, y trasladar eso al lenguaje de la animación de DreamWorks requirió un trabajo muy cuidadoso de diseño y de experimentación técnica. Hablando de esa experimentación técnica, hay que mencionar que Madagascar 3 fue una de las películas que marcó un salto importante en las capacidades visuales de DreamWorks Animation. Los animadores desarrollaron nuevas técnicas específicamente para esta película, especialmente en lo que respecta a las secuencias de circo, que tienen una complejidad y una fluidez de movimiento que no se habían visto antes en la saga. La secuencia del número de circo final, con toda su explosión de color y movimiento, fue un verdadero reto técnico que requirió meses de trabajo para conseguir el resultado que vemos en la pantalla. Pero también hubo avances en cosas más sutiles, como la simulación del pelo de los personajes, que en esta entrega es notablemente más detallada y realista que en las anteriores, o el trabajo con la iluminación en las escenas nocturnas, que tiene una calidad atmosférica muy especial. Estos avances técnicos no son solo un ejercicio de virtuosismo tecnológico, están al servicio de la historia y de la experiencia emocional del espectador, lo que es exactamente como debe ser cuando se habla de tecnología en el cine. El elenco de voces de Madagascar 3 es, como ya hemos mencionado, verdaderamente impresionante, pero vale la pena detenerse un momento en algunos de los actores que quizás no hemos mencionado todavía y que hacen contribuciones muy valiosas a la película. Sacha Baron Cohen vuelve como el Rey Julien y, como siempre, su interpretación del lémur es una de las grandes alegrías de la película. Baron Cohen tiene un talento especial para crear personajes completamente delirantes, que sin embargo tienen una lógica interna perfectamente coherente, y el Rey Julien es quizás su creación más memorable en el ámbito de la animación. En esta película, el Rey Julien tiene su propio arco narrativo, que involucra un romance con Sonia el oso, y aunque se desarrolla en paralelo a la historia principal, tiene momentos absolutamente memorables que son de los más divertidos de toda la película. Cedric el Enredador y Andy Richter también regresan como los otros lemures, completando el trío que siempre acompaña al Rey Julien, con sus reacciones perfectamente calculadas para maximizar el humor de cada situación. La química entre los actores principales, aunque obviamente no se pueden ver en pantalla ya que están haciendo trabajo de voz, es algo que trasciende la animación y que el espectador puede sentir en cada... Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer y Jada Pinkett Smith llevan años trabajando con estos personajes, y eso se nota en la naturalidad con que sus voces encajan entre sí, en la forma en que los momentos de humor y de emoción fluyen sin esfuerzo aparente. Es algo que no se puede forzar ni fabricar. Es el resultado de años de familiaridad con los personajes y entre los propios actores, y hace que las interacciones entre Alex, Marty, Melman y Gloria se sientan genuinamente auténticas. Hay escenas donde esa química brilla especialmente, como los momentos de confrontación o de reconciliación entre los personajes, donde la cadencia de las voces y los matices emocionales crean algo que va más allá de lo que está escrito en el guión y que nace de la interpretación en el momento. Eso es algo muy difícil de conseguir en el cine de animación, donde los actores generalmente graban sus líneas por separado, y el hecho de que funcione tan bien en Madagascar 3 es un testimonio del talento del elenco y del trabajo del equipo de dirección de diálogos. Además de los actores principales, hay que hacer una mención especial a Frances McDormand como Dubois, porque su trabajo en esta película es sencillamente espectacular. McDormand es una actriz conocida por sus roles en películas muy serias y dramáticas, y verla soltar toda esa energía en un personaje de villana cómica es un placer enorme. Hay una libertad en su interpretación de Dubois que sugiere que la actriz se divirtió enormemente con el papel, y esa diversión se contagia al espectador de manera inmediata. Dubois habla francés, canta ópera en momentos dramáticos, tiene una determinación casi sobrehumana para perseguir a sus presas, y McDormand lo hace todo con una convicción total que hace que el personaje sea completamente memorable.
Es el tipo de villana que en el fondo casi te da pena que tenga que perder, porque tiene tanto carácter y tanta personalidad que merece respeto aunque estés claramente de parte de los protagonistas. En ese equilibrio tan difícil de conseguir está la marca de una gran interpretación vocal, y McDormand lo consigue con aparente facilidad. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos de los giros narrativos y momentos clave que definen la experiencia de ver Madagascar 3, porque hay varias escenas y desarrollos argumentales que merecen análisis más detallado. Uno de los momentos más importantes de la película desde el punto de vista narrativo ocurre cuando la verdad sobre Alex y sus amigos sale a la luz dentro del circo. Habían fingido ser animales de circo para poder unirse al grupo, y cuando Vitaly y los demás descubren el engaño, hay una ruptura que pone en peligro todo lo que habían construido. Esta traición, aunque venga de un lugar de desesperación y no de mala fe, es el punto más bajo emocional de la película, el momento donde parece que todo se va a derrumbar. Y lo que hace que ese momento funcione tan bien es que el espectador entiende perfectamente tanto el punto de vista de los que se sienten traicionados como el de los que tuvieron que mentir para sobrevivir. No hay una respuesta fácil ni un villano claro en ese conflicto. Hay dos bandos con razones legítimas, y eso hace que la resolución de ese conflicto sea mucho más satisfactoria cuando finalmente llega. La resolución de ese conflicto llega a través de algo muy específico y muy hermoso, la preparación para el gran espectáculo de circo en Nueva York, que es el clímax de la película. Cuando Alex convence a los animales del circo de que le den una segunda oportunidad y se compromete a diseñar un espectáculo que los haga brillar como nunca antes, estamos viendo algo que va más allá de la simple trama. Estamos viendo el núcleo filosófico de toda la película. La idea de que el arte y la creatividad pueden tender puentes donde los hay rotos, de que cuando das lo mejor de ti mismo para hacer brillar a los demás, la confianza se restaura, es un mensaje muy poderoso expresado de manera muy accesible. Y el espectáculo que diseñan juntos, esa mezcla de tradición circense y espíritu innovador, es la representación visual de esa filosofía. Cada animal del circo tiene su momento de brillo. Cada uno supera sus miedos y sus limitaciones para crear algo colectivo que ninguno podría haber conseguido solo. Y eso es, en el fondo, de lo que trata esta película. Es una historia sobre el poder del trabajo en equipo y de la confianza mutua para lograr cosas que individualmente parecerían imposibles. Y ese espectáculo final, ese número de circo que cierra la película antes del desenlace, es sin duda uno de los momentos más visualmente impresionantes de toda la franquicia Madagascar y, nos atrevemos a decir, de la animación de DreamWorks en su conjunto. Los colores, el movimiento, la música, todo se combina en una secuencia que es pura alegría visual, una explosión de energía y creatividad que hace que sea prácticamente imposible no sonreír mientras la ves. La canción que acompaña esa secuencia, Circus Afro, se convirtió en uno de esos momentos culturales que trascienden la propia película y que quedaron grabados en la memoria colectiva de toda una generación. Hay algo casi hipnótico en esa secuencia, una calidad de ensueño que hace que el tiempo parezca detenerse y que todo lo que importa sea ese momento de pura magia visual que está ocurriendo en la pantalla. Los animadores que trabajaron en esa secuencia merecen todo el reconocimiento del mundo porque crearon algo verdaderamente especial. Hablemos ahora del papel que juega el circo como metáfora en la película, porque creo que es uno de los aspectos más ricos e interesantes de Madagascar 3 y que quizás no siempre recibe la atención que merece. El circo, en la historia de la cultura occidental, ha sido siempre un lugar asociado con la libertad, con lo diferente, con aquellos que no encajan en las normas convencionales de la sociedad. Los artistas de circo históricamente han sido personas que vivían al margen de las convenciones, que tenían sus propias reglas y su propia forma de entender el mundo, y que ofrecían al público burgués un vistazo a una forma de vida radicalmente diferente. En Madagascar 3, el circo funciona exactamente así, como un refugio para los que no encajan en ningún otro lugar. Vitaly, Gia, Stefano y el resto de los animales del circo son todos, de alguna manera, seres que han encontrado su familia fuera de los entornos convencionales, que han construido su hogar sobre ruedas porque ningún otro lugar fijo les pertenecía. Y en ese sentido, se parecen mucho a Alex, Marty, Melman y Gloria, que también son animales que no pertenecen completamente ni al mundo salvaje ni al mundo humano, sino que están perpetuamente entre dos lugares. El circo es el lugar donde esa condición de estar entre dos mundos no es una limitación, sino una virtud, y eso es profundamente significativo para el mensaje de la película. Retomando el hilo del rol de Dubois, que habíamos empezado a explorar antes,
vale la pena analizar con más detalle cómo su presencia constante moldea las decisiones de los protagonistas a lo largo de toda la película. Hay una escena particularmente memorable en Roma, donde Dubois y sus secuaces persiguen a los protagonistas por los tejados de la ciudad, y la forma en que esa persecución está filmada dice mucho sobre la visión que los directores tenían de este personaje. Dubois no es solo eficiente en su trabajo, es artística en su brutalidad. Hay algo casi coreográfico en la forma en que se mueve, en la determinación con que supera cada obstáculo, que la convierte en algo más que una amenaza física, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Y esa cualidad casi elemental de su presencia es lo que hace que la tensión que genera sea siempre creíble dentro del universo de la película, incluso cuando las situaciones alcanzan niveles de absurdo total. Es una villana que te hace reír, pero que al mismo tiempo jamás dejas de sentir como una amenaza real, y ese equilibrio es extraordinariamente difícil de conseguir. El papel del FBI en la trama, o más precisamente la ausencia de autoridades americanas que puedan ayudar a los protagonistas, es otro elemento interesante de analizar. Durante toda la película, los protagonistas están básicamente solos en su lucha contra Dubois, sin ninguna red de seguridad institucional que los proteja. Esto los hace vulnerables, pero también los hace más interesantes como personajes, porque tienen que encontrar soluciones creativas a sus problemas en lugar de poder simplemente pedir ayuda a alguien con más autoridad. Esta soledad forzada es lo que los empuja a construir alianzas alternativas, específicamente con los animales del circo, y esas alianzas son la riqueza emocional de la película. En ese sentido, la ausencia de una autoridad protectora no es un defecto de la trama, sino una decisión narrativa muy inteligente, que crea las condiciones para el desarrollo más interesante de la historia. Cuando los personajes no pueden ser salvados por nadie, excepto por ellos mismos y por las nuevas amistades que forjan, la historia se vuelve genuinamente emocionante porque las apuestas son reales. Hay un momento en la película que creo que no recibe suficiente atención cuando se habla de Madagascar 3, y es la conversación entre Alex y Vitaly sobre la valentía y el miedo. No es la escena más espectacular visualmente, ni la más divertida de la película, pero es posiblemente la más rica desde el punto de vista emocional y filosófico. En esa conversación, Alex intenta convencer a Vitaly de que vuelva a intentar su número, de que supere el miedo que lo tiene paralizado, y Vitaly responde con algo que muy pocas veces se dice tan claramente en una película de animación familiar, que el miedo no desaparece, que siempre está ahí, pero que la pregunta es si lo que quieres lograr vale más que el miedo que sientes. Eso es un mensaje tremendamente poderoso para un público de cualquier edad, pero especialmente para los niños, que están en el proceso de aprender a navegar sus propios miedos y a decidir cuándo merece la pena enfrentarlos. Y el hecho de que ese mensaje llegue a través de un personaje tan bien construido como Vitaly, con toda la historia de fondo que lo hace creíble, hace que el impacto sea mucho mayor que si viniera de un personaje sin esa profundidad. Analicemos ahora el arco narrativo de Alex a lo largo de la película, porque es el protagonista principal y su viaje interior es el que da coherencia a toda la historia. Al principio de la película, Alex está completamente enfocado en volver al zoo, en recuperar su vida anterior, en la certeza de que Nueva York y el Central Park Zoo son su hogar, y que todo lo demás es simplemente un obstáculo en el camino hacia ese objetivo. Pero a medida que la película avanza y Alex se integra en la vida del circo, especialmente gracias a su relación con Gia, empieza a cuestionarse esa certeza. El zoo que recordaba era un lugar donde actuaba para el público, donde era el rey, donde todo estaba bajo control, pero también era un lugar donde las paredes definían los límites de su mundo. El circo, en cambio, es un mundo de posibilidades infinitas, donde la creatividad y la colaboración son los únicos límites, donde el arte nace de la libertad y no del control. Y cuando finalmente llega a Nueva York y tiene que elegir entre quedarse en el zoo o volver con sus amigos del circo, la decisión que toma dice mucho sobre el crecimiento que ha experimentado a lo largo de la película. Alex ha aprendido que el hogar no es una dirección, sino una comunidad, y esa lección es el corazón de toda la historia. El arco de Marty en esta película también merece atención, aunque sea más discreto que el de Alex. En la segunda película, Marty descubrió que no era tan único como pensaba cuando encontró a cientos de cebras iguales a él en África, lo que lo llevó a una pequeña crisis de identidad. En Madagascar 3, esa crisis está resuelta, y Marty aparece como un personaje más seguro y más tranquilo consigo mismo, lo que le permite ser el ancla emocional del grupo en muchos momentos. Cuando las cosas se complican y la tensión sube, Marty es a menudo el primero en recordar lo que de verdad importa
en traer la conversación de vuelta a los valores esenciales del grupo. Es un personaje que ha completado su arco de crecimiento y que ahora puede ser un punto de referencia para los demás, lo que es un desarrollo muy natural y satisfactorio para un personaje al que seguimos desde la primera película. Melman y Gloria, aunque en esta entrega tienen un papel algo más secundario, en comparación con Alex y Vitaly, siguen siendo personajes esenciales para la dinámica del grupo y tienen sus propios momentos memorables. La relación entre ellos, que se estableció como romántica al final de la segunda película, se ve aquí en un estado de madurez que es refrescante de ver. No hay drama ni conflicto entre ellos, simplemente dos personajes que se quieren y se apoyan mutuamente, lo que es en sí mismo bastante inusual en el cine de animación, donde las relaciones románticas generalmente necesitan algún tipo de conflicto para justificar su presencia. La elección de mostrar a Melman y Gloria como una pareja estable y feliz es una decisión narrativa que libera espacio para otros desarrollos más urgentes de la trama, y funciona perfectamente en el contexto de esta película, que ya tiene muchas otras cosas que Volvamos un momento a los pingüinos, porque en Madagascar 3 tienen uno de sus mejores momentos de la saga, y es algo que los fans de estos personajes aprecian mucho. La secuencia inicial en el Casino de Mónaco, donde los pingüinos han acumulado una fortuna a través de sus métodos habituales de inteligencia operativa, disfrazada de comportamiento animal, es una de las secuencias más divertidas de toda la película, y establece el tono de lo que va a venir. Skipper, Kowalski, Rico y el soldado son personajes que funcionan perfectamente como motor de comedia, pero también como agentes del caos narrativo, que mueven la trama cuando necesita un empujón. En esta película, su función es particularmente importante porque son ellos quienes tienen los recursos, en este caso el avión, que han comprado con las ganancias del casino, que permiten al grupo moverse de un lugar a otro de Europa con la rapidez que la trama requiere. Son, en ese sentido, la solución logística a muchos de los problemas que enfrenta el grupo, lo que los convierte en algo más que simples personajes cómicos. Ahora quiero hablar de algo que quizás no todos saben sobre la producción de Madagascar 3, y es cómo se pensó inicialmente la historia antes de llegar al guión definitivo. Hubo varias ideas preliminares sobre a dónde podría ir la historia después de los eventos de la segunda película, y no todas involucraban a Europa o el circo como elementos centrales. Había propuestas que llevaban a los personajes a otras partes del mundo, a Asia o a América del Sur, y otras que se centraban más en el conflicto interno del grupo, sin salir de África. Pero finalmente el equipo creativo llegó a la conclusión de que Europa ofrecía el escenario más rico para la historia que querían contar, con su mezcla de historia, cultura y diversidad geográfica, y que el circo era el vehículo narrativo perfecto para explorar los temas de pertenencia y comunidad que estaban en el centro de la película. Esa convergencia de escenario y tema es lo que hace que Madagascar 3 funcione también como experiencia cinematográfica completa, porque todo está al servicio de la misma historia, desde los escenarios hasta los personajes, desde la música hasta los colores. No hay elementos al azar, todo tiene un propósito. Hablemos ahora de cómo se resuelven las cosas al final de la película, porque el desenlace de Madagascar 3 es uno de los más satisfactorios de toda la franquicia y merece ser analizado con... Cuando los protagonistas finalmente llegan a Nueva York, que era el objetivo que habían tenido desde el principio, la expectativa es que la historia termine ahí, con el regreso al hogar que habían buscado durante toda la saga. Pero entonces ocurre algo muy inteligente. Desde el punto de vista narrativo, el zoo se presenta como una opción, pero ya no como la única opción, ni necesariamente como la mejor. El público del zoo reconoce a Alex y a sus amigos y los acoge con los brazos abiertos, pero los personajes se dan cuenta de que han cambiado demasiado durante sus aventuras como para simplemente volver a ser los animales de zoo que eran al principio. Y en ese momento de duda, llegan sus nuevos amigos del circo para ofrecerles una solución que no habían contemplado: quedarse con ellos, hacer del circo su nuevo hogar. La decisión final de quedarse con el circo en lugar de volver al zoo es perfectamente coherente con los arcos de desarrollo de todos los personajes a lo largo de la película, y es emocionalmente satisfactoria porque no siente como una renuncia, sino como un verdadero homecoming, el descubrimiento del hogar real que habían estado buscando sin saberlo. El papel del dinero en la trama, específicamente las ganancias del casino que los pingüinos utilizaron para comprar el circo al final de la película, es un detalle que inicialmente podría parecer menor, pero que en realidad tiene una función narrativa muy clara. La compra del circo por parte de los pingüinos es la manera en que la película resuelve el problema práctico de cómo mantener el circo, cuando la promotora americana lo rechazó inicialmente, y al mismo tiempo, es la forma en que los protagonistas devuelven el favor a los animales del circo
que los acogieron cuando más lo necesitaban. Es una resolución que tiene una elegancia particular porque usa un elemento cómico, los pingüinos y su extravagante riqueza de casino, para resolver un problema emocional y narrativo muy serio. Y el hecho de que los pingüinos usen esa riqueza de esta manera, en lugar de simplemente quedársela, dice algo bonito sobre el carácter de estos personajes, que a pesar de toda su actitud de agentes secretos, tienen un corazón enorme cuando se trata de cuidar a su manada. Sobre el papel de Jammer, que en las versiones originales de la película no existe como tal porque ese nombre no pertenece al universo de Madagascar, lo que sí podemos decir es que la película tiene varios personajes secundarios de los secuaces de Dubois que funcionan como elementos cómicos en la persecución, pero que también tienen la función narrativa de demostrar hasta qué punto Dubois está dispuesta a llevar su misión. Estos personajes son absolutamente leales a su jefa y siguen sus órdenes sin cuestionarlas, lo que los convierte en una representación del tipo de autoridad ciega e inflexible que en la película está claramente del lado equivocado de la historia. Su presencia constante en las escenas de persecución mantiene la tensión dramática y ofrece también oportunidades para el humor físico que la película aprovecha muy bien. Son personajes que sirven perfectamente a su función sin necesitar mucha profundidad psicológica, lo que es exactamente lo correcto para el tipo de película que es Madagascar 3. Desde el punto de vista del estilo visual, Madagascar 3 es una de las películas de animación más visualmente atrevidas de su época, y eso es algo que hay que reconocer con toda la admiración que merece. Los directores y el equipo de diseño de producción tomaron decisiones muy deliberadas sobre la paleta de colores, la iluminación y el estilo de animación que hacen que esta película tenga una personalidad visual muy definida. Hay un contraste muy marcado entre la estética de los primeros minutos de la película, que están dominados por los colores cálidos y terrosos de Mónaco y los tonos más neutros de las ciudades europeas, y la explosión de color que acompaña todo lo relacionado con el mundo del circo. Esa progresión cromática no es accidental, es una representación visual del viaje emocional de los personajes que pasan de un mundo relativamente apagado hacia uno cada vez más vivo y colorido a medida que encuentran su lugar en la familia del circo. Es un uso muy sofisticado del color como herramienta narrativa, del tipo que uno normalmente asocia con directores de cine de autor y que no siempre se ve en películas de animación familiar. La cinematografía, o más precisamente el trabajo de los directores de animación, que equivale a la cinematografía en el cine live action, en Madagascar 3, tiene una energía y una inventiva que es notable. Las secuencias de acción, especialmente la persecución inicial en Mónaco y el clímax en Nueva York, están filmadas con una fluidez y una inventiva de encuadre que las hace completamente emocionantes y dinámicas. Hay momentos donde la cámara virtual sigue a los personajes en movimientos que serían imposibles en el cine real, pasando por espacios diminutos o describiendo arcos imposibles a velocidades vertiginosas, y lejos de sentirse caóticos, esos movimientos siempre están al servicio de la narración y de la emoción del momento. El trabajo de los animadores en las escenas de circo es especialmente notable, porque capturan esa sensación de vértigo y de magia que define el espectáculo circense con una precisión y una elegancia que es realmente admirable. El uso de la luz y el color en Madagascar 3 merece una mención especial porque es uno de los aspectos más sofisticados del trabajo visual de la película. La escena que más claramente ilustra este uso es la secuencia del número de circo final, donde los animadores usaron una gama de colores fluorescentes y neones que en ese momento era bastante inusual en el cine de animación. Esos colores no son solo bonitos, aunque definitivamente lo son también una declaración de intenciones sobre lo que el circo representa en la historia. El circo es el lugar donde el mundo ordinario da paso a algo extraordinario, donde las reglas del día a día no aplican y donde la imaginación no tiene límites. Y esos colores explosivos y no realistas son la representación visual de esa promesa. Es un lenguaje visual que los niños entienden de manera intuitiva, aunque no puedan articularlo con palabras, y que los adultos aprecian como una elección estética deliberada y sofisticada. La duración de Madagascar 3 es de aproximadamente 93 minutos, lo que la convierte en una película bastante ágil dentro del género de la animación familiar. Esta duración es perfecta para el tipo de historia que cuenta, porque le permite desarrollar todos sus arcos narrativos y emocionales de manera satisfactoria sin caer nunca en el relleno ni en la repetición. Hay películas de animación más largas que se sienten más cortas porque mantienen mejor el ritmo, y hay películas más cortas que se sienten eternas porque no consiguen sostener el interés del espectador. Madagascar 3 está en ese punto dulce donde la duración y el contenido encajan perfectamente,
donde cuando termina, tienes la sensación de que la historia fue exactamente tan larga como necesitaba ser. Ni un minuto de más, ni un minuto de menos. Para una película dirigida principalmente a niños, esa capacidad de mantener la atención durante casi 2 horas, sin perderla en ningún momento, es un logro considerable. En cuanto al éxito comercial de la película, Madagascar 3, de marcha por Europa, fue un éxito enorme en taquilla cuando se estrenó en 2012. Recaudó más de 746 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera de toda la franquicia y en una de las más exitosas de DreamWorks Animation hasta esa fecha. Ese éxito comercial habla por sí mismo sobre el impacto que la película tuvo en el público, que claramente la recibió con mucho entusiasmo. El hecho de que fuera la tercera entrega de una saga y aún así superara a sus predecesoras en recaudación es especialmente notable, porque las terceras partes generalmente tienden a funcionar peor que las anteriores, salvo que ofrezcan algo verdaderamente especial que renueve el interés del público. Madagascar 3 claramente lo consiguió, y ese éxito comercial es una validación clara de las decisiones creativas que tomaron los directores y el equipo de producción. La recepción crítica de Madagascar 3 fue mayoritariamente positiva, con la mayoría de los críticos coincidiendo en que representaba un salto de calidad respecto a la segunda entrega. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación bastante sólida, y las reseñas más positivas destacaron precisamente los aspectos que hemos estado analizando a lo largo de este video: la calidad del diseño visual, la profundidad de los personajes nuevos, el equilibrio entre humor y emoción, y la ambición visual de las secuencias de circo. Algunos críticos señalaron que la película no alcanza las cimas de otras obras de DreamWorks como Shrek o Kung Fu Panda, pero prácticamente todos coincidieron en que es una experiencia cinematográfica sólida y muy disfrutable para todos los públicos. La actuación vocal de Frances McDormand como Dubois recibió elogios especiales, con varios críticos señalando que es una de las villanas más memorables de la historia reciente de la animación. Entre los puntos fuertes de la película, hay que destacar en primer lugar la construcción de los personajes nuevos, especialmente Vitaly y Dubois, que tienen una profundidad y una presencia que elevan todo el conjunto. El diseño visual es otro punto fuerte e innegable, con esa explosión de colores en las secuencias de circo que es sencillamente preciosa. El ritmo de la película es excelente, con una capacidad de alternar entre humor y emoción que no siempre se consigue tan bien en el cine de animación. La música también merece mención especial, con canciones como Afro Circus o la versión de I Like to Move It, que son absolutamente pegajosas, en el buen sentido, y que forman parte indisociable de la experiencia de ver la película. Y por supuesto, la química entre los actores principales, que después de 3 películas juntos crea una sensación de comunidad y familiaridad que el espectador puede sentir incluso a través de la animación. En cuanto a los puntos débiles, si es que podemos llamarlos así, algunos críticos han señalado que los personajes de Melman y Gloria tienen un papel relativamente menor en esta entrega comparado con las anteriores, lo que puede decepcionar a los fans que esperaban verlos más protagonistas. También hay quien opina que la trama es relativamente sencilla y predecible en sus beats principales, aunque podría argumentarse que esa claridad narrativa es una fortaleza en el contexto de una película para todos los públicos. Y algunos consideran que la segunda parte de la película, cuando los protagonistas ya están integrados en el circo y antes del clímax, pierde un poco de ritmo en algunos momentos. Son críticas válidas aunque menores, y en ningún caso son suficientes para afectar significativamente el disfrute de la película. La recomendación es clara y sin ambigüedades. Madagascar 3, de marcha por Europa, es una película que merece ser vista, y no solo por los niños, sino por cualquier persona que disfrute del buen cine de animación. Es una película que tiene algo para todos: humor para los más pequeños, profundidad emocional para los adultos, espectáculo visual para cualquiera con ojos en la cara, y personajes que resultan genuinamente queribles independientemente de la edad del espectador. Si tienes hijos, es perfecta para verla en familia porque hay suficientes capas como para que tanto los padres como los niños la disfruten sin aburrirse en ningún momento. Si no tienes hijos pero eres fan de la animación, también te la recomiendo porque es una muestra de lo que el género puede hacer cuando se le da la atención y el respeto que merece. Y si simplemente buscas pasar un buen rato con una película que te va a hacer emocionarte y salir con ganas de ir al circo, bueno, Madagascar 3 es exactamente lo que necesitas. Para cerrar este análisis completo de Madagascar 3, de marcha por Europa, queremos reflexionar sobre lo que esta película significa en el contexto más amplio de la animación contemporánea y de la cultura popular.
Esta es una película que llegó al mundo en 2012 y que más de una década después sigue siendo recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo. Eso no es un accidente, ni es solo el resultado del marketing o de la inercia de una franquicia exitosa. Es el resultado de un trabajo creativo honesto y ambicioso, de personas que pusieron verdadero corazón en cada fotograma de la película y que querían contar una historia que tuviera sentido, que importara, que dejara algo en el espectador más allá de la simple diversión momentánea. El mensaje sobre el hogar y la comunidad, sobre la importancia de las amistades que uno elige sobre las circunstancias que nos unen por accidente, es un mensaje que trasciende la edad y el tiempo, que sigue siendo relevante y necesario independientemente del momento histórico en que uno vea la película. Y ese, amigos, es el secreto de la grandeza de Madagascar 3, de Marcha por Europa. No es simplemente una película de animación divertida, aunque definitivamente lo es. Es una historia sobre lo universal del deseo de pertenecer, de encontrar tu tribu, de construir un hogar con las personas que amas, incluso cuando ese hogar está sobre ruedas y se mueve de ciudad en ciudad. Es una historia que nos dice que no importa de dónde vengas ni a dónde creas que vas, lo que importa es con quién haces el viaje. Y eso, dicho por un león neoyorquino, una cebra optimista, una jirafa hipocondríaca, una hipopótama sensata, un tigre ruso redimido, una jaguar apasionada y un león marino italiano, que habla con más entusiasmo que el resto, resulta ser uno de los mensajes más bonitos que el cine nos ha dado en los últimos tiempos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tan completo, por todo lo que hace especial a esta película maravillosa. Y si les gustó, ya saben qué hacer. Hasta la próxima aventura, amigos. Y no olviden que, como decía Julien, todo el mundo mueve algo. Pero esperen, porque hay muchísimo más que decir sobre esta película y sería un crimen cinematográfico de los grandes, quedarse solo con lo que ya hemos visto. Porque Madagascar 3 tiene tantas capas, tantos detalles escondidos, tantas decisiones creativas que merecen ser celebradas, que podríamos hablar de ella durante horas y seguiría habiendo cosas nuevas que descubrir. Y eso, amigos, es la marca de una película verdaderamente grande, que cada vez que la revisas encuentras algo que no habías notado antes, algún guiño, algún detalle de animación, alguna línea de diálogo que de repente cobra un significado diferente. Así que vamos a seguir profundizando, porque esta historia tiene mucho más que contar. Empecemos por algo que quizás parece menor, pero que en realidad dice muchísimo sobre la calidad del trabajo creativo detrás de la película, los escenarios europeos que sirven de telón de fondo para las aventuras de nuestros protagonistas. Mónaco, Roma, Londres y finalmente Nueva York. Al final del viaje, no son simplemente localizaciones elegidas al azar para que la película tenga un aspecto bonito y sofisticado. Cada ciudad que aparece en Madagascar 3 fue elegida porque tiene algo específico que aportar a la historia en ese momento concreto. Mónaco, con su glamour artificial, sus casinos y su atmósfera de lujo excesivo, es el lugar perfecto para introducir la locura de los pingüinos y establecer el caos inicial que pone en marcha toda la trama. Hay algo deliberadamente exagerado en Mónaco como escenario, una sensación de que todo es demasiado brillante, demasiado perfecto, demasiado artificial, que encaja perfectamente con la energía absurda de las primeras escenas de la película. Si los pingüinos iban a ganar una fortuna en un casino, tenía que ser en Mónaco, porque en ningún otro lugar del mundo habría resultado igualmente creíble e igualmente ridículo al mismo tiempo. Roma, por su parte, aporta algo completamente diferente, esa mezcla de historia milenaria y caos contemporáneo que hace que la ciudad italiana sea uno de los escenarios más ricos visualmente que uno puede imaginar. La persecución por los tejados romanos que protagoniza Dubois tiene ese sabor particular de las películas de espías europeas, con sus calles estrechas, sus plazas monumentales y esa sensación de que en cada esquina puede estar esperando algo inesperado. Los animadores claramente se divirtieron enormemente recreando los elementos más icónicos de la arquitectura romana, aunque con las libertades creativas que solo la animación permite, y el resultado es una versión de Roma que es simultáneamente reconocible y completamente fantástica. Es el tipo de escenario que hace que los niños quieran ir a Roma cuando sean mayores y que los adultos que ya conocen la ciudad sonrían de reconocimiento ante los guiños a lugares reales. Esa doble función de los escenarios, como entretenimiento puro para unos y como reconocimiento afectuoso para otros, es uno de los grandes talentos del equipo de diseño de producción de esta película. Y si Roma tiene esa energía de espías y persecuciones,
el tren del circo recorriendo Europa tiene una atmósfera completamente diferente, más íntima, más cálida, con esa sensación particular de los viajes en tren que es a la vez nostálgica y llena de posibilidades. El interior del tren del circo es en sí mismo un personaje de la película, un espacio que refleja perfectamente la naturaleza de sus ocupantes. Hay colores, hay vida, hay personalidad en cada rincón de ese tren, desde el vagón donde Vitaly hace sus estiramientos en silencio hasta el espacio caótico y colorido donde el rey Julien hace de las suyas con Sonia. Los animadores diseñaron cada compartimento con una atención al detalle que habla de personajes específicos y de historias de vida específicas, creando un mundo dentro del mundo que hace que el circo se sienta como un lugar real, donde personas reales, bueno, animales reales, viven sus vidas cotidianas además de sus vidas espectaculares sobre la pista. Esa dimensión doméstica y ordinaria del circo es lo que lo hace tan acogedor como escenario y tan creíble como comunidad. Hablando de comunidades y de cómo se construyen, hay algo muy interesante en la forma en que Madagascar 3 retrata el proceso de integración de los nuevos en el circo. No es un proceso idílico ni instantáneo, y ya hemos hablado de las tensiones iniciales con Vitaly, pero hay matices en ese proceso que van más allá del conflicto principal con el líder del circo. Cada uno de los animales del circo tiene una reacción diferente ante la llegada de Alex y sus amigos, y esas reacciones individuales crean una textura social muy rica que hace que el circo se sienta como una comunidad real, con sus propias dinámicas internas. Stefano los acepta casi inmediatamente, con ese entusiasmo desbordante que lo caracteriza, mientras que otros son más cautelosos o más indiferentes. Esa variedad de respuestas es completamente natural y hace que la eventual aceptación sea más significativa porque no es uniforme ni simultánea, sino gradual y diferenciada, como ocurre en la vida real cuando uno llega a un grupo establecido. Uno de los aspectos de la película que creo que merece una discusión más profunda es el tratamiento del tema de la identidad y de cómo nos definimos a nosotros mismos. Alex, a lo largo de toda la franquicia Madagascar, ha estado en un proceso de descubrir quién es más allá de las etiquetas que los demás le han puesto. En el zoo era el rey, el favorito del público, el que se suponía que debía comportarse de una manera determinada porque eso es lo que la gente esperaba de él. En África descubrió que tampoco encajaba completamente en el mundo salvaje, donde se suponía que debía pertenecer por naturaleza. Y en el circo, finalmente, encuentra un lugar donde la pregunta no es quién se supone que eres, sino qué puedes crear, qué puedes aportar, qué versión de ti mismo quieres mostrar al mundo. Ese viaje de autodescubrimiento, aunque presentado con mucho humor y sin excesiva solemnidad, es profundamente resonante y es una de las razones por las que la película funciona en múltiples niveles de lectura. La relación entre Alex y Gia, que habíamos mencionado brevemente antes, merece una exploración más detallada porque tiene una sofisticación emocional que es inusual en el cine de animación familiar. Lo que hace especial a esta relación no es el romance en sí, sino lo que el romance representa como catalizador de crecimiento para Alex. Gia no se enamora de Alex porque es guapo o poderoso o famoso, se acerca a él porque ve en él algo genuino, bajo la superficie de sus inseguridades y sus poses. Y Alex se siente atraído por Gia precisamente porque ella lo ve de esa manera, porque en su presencia puede ser algo diferente a lo que siempre ha sido. Hay una escena particularmente bonita donde Gia enseña a Alex el concepto del trapece americano, ese estilo de acrobacia que se basa en la confianza absoluta entre los compañeros, y en esa escena la metáfora es tan clara que casi se puede ver con los ojos cerrados. La confianza que Gia pide a Alex no es solo acrobática, es emocional, y el hecho de que Alex sea capaz de darla es el momento donde uno sabe que este personaje ha crecido de verdad. Vamos a hablar ahora de algo que quizás parece técnico, pero que en realidad tiene una importancia enorme para la experiencia de ver la película, la música. La banda sonora de Madagascar 3 fue compuesta por Hans Zimmer, y si ese nombre les suena, es porque es uno de los compositores cinematográficos más importantes de los últimos 30 años, responsable de bandas sonoras icónicas en películas de todos los géneros. Zimmer trae a Madagascar 3 su capacidad habitual de crear temas que se adaptan perfectamente al tono emocional de cada escena, pasando de la aventura a la comedia, a la emoción con una fluidez que hace que la música parezca completamente natural en cada momento. Pero además de la banda sonora instrumental, la película tiene canciones que se convirtieron en fenómenos culturales por sí mismas. Afro Circus, esa canción absurda y pegajosa que los pingüinos cantan en un momento de la película, se convirtió en un meme
antes de que los memes fueran el fenómeno cultural dominante que son hoy. Y todavía hoy hay personas que la escuchan y no pueden evitar sonreír aunque no. Ese tipo de penetración cultural es algo que muy pocas canciones de películas de animación consiguen, y el hecho de que Afro Circus lo haya logrado dice mucho sobre la calidad y la singularidad de esa creación musical. Y hablando de momentos que se convirtieron en fenómenos culturales, hay que hablar del impacto que Madagascar 3 tuvo en la cultura popular más allá de la propia película. Los personajes de esta saga, y especialmente los pingüinos y el rey Julien, son tan queridos y tan reconocibles que han generado su propio universo expandido, con series de televisión, cortometrajes y otras producciones derivadas que han tenido su propio éxito independiente. El hecho de que personajes secundarios de una película de animación sean tan ricos y tan bien construidos como para sostener sus propias historias independientes es una señal de la calidad del trabajo creativo original, porque uno no puede hacer spin-offs exitosos de personajes. Los pingüinos de Madagascar y la serie de televisión sobre el rey Julien son testimonios directos de la profundidad que estos personajes tienen, de la cantidad de material que los creativos encontraron en ellos y que no cupieron en las películas principales. Retomando el hilo de los escenarios, hay que hacer una mención especial a la representación de Nueva York en el clímax de la película, porque es un momento que tiene una carga emocional muy particular. Nueva York era el destino soñado durante toda la franquicia, el objetivo al que todos los protagonistas querían llegar, y cuando finalmente aparece en pantalla, hay una expectativa enorme que la película tiene que satisfacer. Y lo hace brillantemente, presentando la ciudad no con la grandiosidad impresionante que uno podría esperar, sino con una calidez casi familiar, como si Nueva York fuera un viejo conocido que uno está ansioso por ver después de mucho tiempo. El Central Park Zoo, cuando finalmente aparece, tiene ese aura de lugar recordado que es siempre un poco diferente a como lo guardamos en la memoria. Más pequeño quizás, más ordinario, pero también más querido precisamente por esa ordinariedad. Es una representación muy honesta de lo que ocurre cuando finalmente alcanzamos el destino que hemos estado persiguiendo durante mucho tiempo. Hay un elemento de la película que se menciona poco, pero que creo que es fundamental para entender por qué funciona tan bien con audiencias de todo el mundo, y es su sentido del humor universal. La comedia en Madagascar 3 opera en varios registros simultáneamente, lo que le permite funcionar en culturas y contextos muy diferentes. Hay humor físico, del tipo que no necesita traducción porque es visual y universal. Hay humor verbal, que depende más del texto y que varía en efectividad según la traducción, pero que en la versión original en inglés tiene un timing impecable. Y hay humor situacional, que surge de la incongruencia entre los personajes y los contextos en que se encuentran, como cuatro animales de zoo navegando por la sociedad europea del siglo XXI. Esa triple capa de comedia asegura que en cualquier momento de la película haya algo que haga reír a alguien, independientemente de su edad, su cultura o su sentido del humor particular. Es una comedia inclusiva en el mejor sentido de la palabra, que no excluye a nadie y que encuentra maneras de conectar con públicos muy diferentes. Y ya que estamos hablando de humor, no podemos dejar de mencionar al rey Julien y su romance con Sonia el oso, que es uno de los subtramas más deliciosamente absurdas de toda la saga Madagascar. El rey Julien, que en las entregas anteriores había sido básicamente un agente del caos absoluto, sin ningún tipo de arco emocional propio, en Madagascar 3 tiene una experiencia que se parece mucho a enamorarse, aunque por supuesto con toda la peculiaridad que uno esperaría del personaje. Su relación con Sonia, un oso que no habla y que básicamente actúa de manera completamente salvaje e impredecible, es cómica precisamente porque el rey Julien la trata como si fuera la cosa más natural del mundo. No hay ironía en su actitud, no hay distancia cómica autoconsciente, hay una entrega total que hace que el absurdo de la situación sea aún más gracioso. Sacha Baron Cohen, que nunca ha tenido miedo de comprometerse completamente con el ridículo cuando la situación lo requiere, hace un trabajo extraordinario en estas escenas, y el resultado es un subplot que podría haber sido irritante en manos menos hábiles, pero que en este contexto resulta absolutamente encantador. Pensando en el legado de Madagascar 3 dentro de la historia de DreamWorks Animation, es interesante notar cómo esta película influyó en algunas de las decisiones creativas de producciones posteriores del estudio. El éxito de la secuencia de circo final, con su uso audaz del color y su apuesta por una estética más abstracta y expresionista que realista, abrió puertas para que otros proyectos del estudio exploraran territorios visuales igualmente atrevidos.
Hay una línea directa entre las decisiones visuales de Madagascar 3 y algunas de las apuestas más arriesgadas que DreamWorks haría en los años siguientes, demostrando que el público está perfectamente dispuesto a seguir a los animadores cuando se atreven a hacer algo diferente, en lugar de quedarse en la zona de confort de lo ya probado. En ese sentido, Madagascar 3 no es solo una película exitosa en sí misma, sino también un punto de inflexión en la historia creativa del estudio. Quiero hablar también de algo que las películas de animación a veces dan por supuesto, pero que en Madagascar 3 está especialmente bien trabajado, que es el diseño de los movimientos y gestos de cada personaje. En el cine de animación, cada personaje tiene una forma particular de moverse que refleja su personalidad y su historia, y los buenos animadores trabajan con esa gramática corporal, con la misma atención que un actor de cine real trabaja con su cuerpo. En Madagascar 3, la forma en que se mueve Vitaly, con esa tensión contenida de alguien que fue ágil y poderoso, pero que ahora lleva el peso de sus fracasos, es completamente diferente a la forma en que se mueve Gia, que tiene esa fluidez natural de quien vive en plena armonía con su cuerpo y con el espacio. Y la forma en que se mueve Alex, que tiene esa mezcla particular de confianza adquirida y vulnerabilidad subyacente, es diferente a la de todos los demás. Esa individualidad en el movimiento de cada personaje es uno de esos detalles que uno no nota conscientemente cuando ve la película, pero que contribuye enormemente a la sensación de que estos son seres con vida propia y no simplemente figuras animadas. Otro aspecto técnico que merece reconocimiento es el trabajo de diseño de los vestuarios y accesorios del circo, porque en el mundo de la animación, el diseño de vestuario tiene la misma importancia narrativa que en el cine real. Los trajes que diseñan Alex y sus amigos para el espectáculo final del circo no son trajes aleatorios, sino expresiones visuales de la personalidad de cada personaje y de cómo se ha integrado en el mundo del circo. Hay algo en la elección de colores y formas de cada traje que dice algo sobre el personaje que lo lleva, sobre cómo se ve a sí mismo en ese nuevo contexto y qué aspecto de su identidad quiere mostrar. Los diseñadores de producción claramente pensaron en cada traje no solo como una pieza visual bonita, sino como una extensión de la caracterización de cada personaje, y ese cuidado se nota en el resultado final. Es el tipo de trabajo que hace que una película funcione de manera holística, donde cada elemento está al servicio de la historia y de los personajes en lugar de ser simplemente decorativo. La estructura narrativa de Madagascar 3, cuando uno la analiza con cierta distancia, revela una elegancia que no siempre es obvia en la primera visualización, pero que explica por qué la película se siente tan satisfactoria al terminar. La historia sigue una estructura clásica de viaje del héroe, pero la adapta de manera inteligente al contexto específico de estos personajes y de lo que necesitan aprender. Hay un mundo ordinario, el zoo y la vida conocida. Hay una llamada a la aventura, el deseo de volver a casa. Hay un umbral que cruzar, el momento en que se unen a... Hay pruebas y aliados y enemigos, todo el arco central de la película. Y hay una resurrección y un regreso transformado, el clímax en Nueva York y la decisión final. Pero lo que eleva esta estructura clásica por encima de lo ordinario es que los personajes llegan al final del viaje habiendo aprendido algo que cambia fundamentalmente lo que el regreso significa para ellos. No vuelven a lo mismo que dejaron, vuelven a algo mejor, a algo que eligieron libremente en lugar de simplemente aceptar por costumbre. Hay una secuencia de la película que creo que no recibe suficiente atención cuando se habla de los mejores momentos de Madagascar 3, y es la escena donde los animales del circo descubren el engaño de Alex y sus amigos. Esa escena es, desde el punto de vista de la escritura dramática, extraordinariamente bien ejecutada porque maneja algo muy difícil: hacer que el espectador sienta empatía genuina por todos los bandos en conflicto simultáneamente. Entendemos perfectamente por qué Vitaly y los demás se sienten traicionados, porque desde su perspectiva, alguien en quien habían empezado a confiar resultó ser deshonesto. Y al mismo tiempo, entendemos perfectamente por qué Alex y sus amigos actuaron como actuaron, porque estaban desesperados y no veían otra salida. No hay un malvado en ese conflicto. Hay dos grupos de personas que toman decisiones comprensibles desde sus respectivas posiciones, y el drama surge precisamente de esa comprensibilidad mutua. Es el tipo de conflicto dramático que respeta la inteligencia del espectador, que no simplifica la moralidad de la situación para hacerla más fácil de entender, y por eso resulta tan poderoso emocionalmente. Y vamos a hablar también del papel que juega el humor en los momentos de mayor tensión dramática, porque Madagascar 3 es una maestra en el arte de usar la comedia como válvula de alivio, sin que eso reste peso a los momentos serios. Hay una técnica en escritura dramática que los guionistas llaman cutting the tension with humor,
que básicamente significa aliviar la tensión de una escena con un momento cómico para evitar que el espectador se sienta abrumado. En Madagascar 3, esta técnica se usa con una maestría particular, porque los momentos de humor que aparecen cerca de los momentos dramáticos más intensos siempre son orgánicos y nunca se sienten forzados. Nunca tienes la sensación de que la comedia está ahí para que los niños no se aburran o para que los adultos no se pongan demasiado serios. Está ahí porque los personajes son genuinamente divertidos y porque la vida real, incluso en sus momentos más difíciles, tiene esa mezcla de lo grave y lo ridículo que los mejores escritores saben capturar. Reflexionando sobre el papel del viaje como tema central de toda la saga Madagascar, vale la pena señalar algo que Madagascar 3 hace de manera especialmente inteligente en comparación con sus predecesoras. Las dos primeras películas trataban el viaje fundamentalmente como algo que les ocurre a los personajes, como una serie de circunstancias externas que los empujan de un lugar a otro sin que ellos tengan mucho control sobre ello. En Madagascar 3, por primera vez, los personajes empiezan a tomar decisiones activas sobre su propio viaje, especialmente en la segunda mitad de la película. La decisión de quedarse con el circo, de preparar el espectáculo en Nueva York, de enfrentarse a Dubois en lugar de simplemente huir, son todas elecciones activas que los protagonistas hacen en función de sus valores y de lo que han aprendido. Ese paso de la pasividad a la agencia es uno de los marcadores más claros del crecimiento de los personajes a lo largo de la saga, y es una de las razones por las que Madagascar 3 se siente como una conclusión satisfactoria de un viaje que empezó mucho antes. Hablemos también de algo que es importante para cualquier película de animación, que es su capacidad de crear momentos que se quedan en la memoria de manera permanente. Esos instantes que cuando alguien los menciona años después, sabes exactamente de qué están hablando, aunque haya pasado mucho tiempo desde la última vez que viste la película. Madagascar 3 tiene varios de esos momentos, y lo interesante es que no son todos momentos de gran espectáculo visual, sino que algunos son pequeños, casi íntimos. La mirada de Vitaly cuando decide volver a intentar su número, ese momento de decisión silenciosa que Bryan Cranston transmite solo con el manejo de la respiración de su personaje. La sonrisa de Gia cuando ve por primera vez que Alex de verdad puede seguir el ritmo del circo. La cara del rey Julien cuando mira a Sonia y todo su absurdo pose de monarca caprichoso desaparece por un instante para mostrar algo genuino. Son momentos pequeños, detalles de animación y de actuación vocal que en una película menos cuidada podrían no existir, pero que en Madagascar 3 están ahí, esperando a ser descubiertos en cada nueva visualización. Y ya que estamos hablando de cosas que se descubren en cada nueva visualización, hay que mencionar los easter eggs y los detalles ocultos que los animadores escondieron en la película para deleite de los espectadores más atentos. El mundo de DreamWorks, como el de Pixar, tiene una tradición de incluir referencias y guiños que no son necesarios para entender la historia principal, pero que añaden una capa extra de disfrute para quienes los encuentran. En Madagascar 3 hay varios de estos detalles escondidos, referencias a otras películas del estudio, guiños a la cultura popular del momento, pequeños chistes visuales en el fondo de las escenas que ni siquiera aparecen en primer. Buscarlos en una segunda o tercera visualización es uno de esos placeres extras que las mejores películas de animación ofrecen, y Madagascar 3 definitivamente tiene suficientes para hacer que esa búsqueda valga la pena. Quiero mencionar también algo sobre el proceso de doblaje de la película en diferentes idiomas, porque es un aspecto de la producción que normalmente pasa desapercibido, pero que tiene una enorme importancia para cómo la película llega a los diferentes públicos alrededor del mundo. Doblar una película de animación no es simplemente traducir el texto y hacer que actores locales lo lean con la música de fondo. Es un proceso mucho más complejo que implica adaptar el humor, los juegos de palabras, los ritmos de la comedia y las inflexiones emocionales a las convenciones lingüísticas y culturales de cada idioma. Las versiones en español, por ejemplo, tanto la latina como la castellana, tienen sus propias versiones de muchos de los chistes que funcionan de manera ligeramente diferente a la versión original, pero que tienen el mismo impacto en sus respectivos públicos. Y en algunos casos, los actores de doblaje añaden algo propio a los personajes que enriquece la experiencia local, creando una versión que en ciertos aspectos puede ser tan memorable como la original para quienes la ven en ese idioma. Es un trabajo artesanal que merece reconocimiento y que en el caso de Madagascar 3 se hizo con mucho cuidado. Hay una dimensión de la película que quizás es la más difícil de articular, pero que es posiblemente la más importante para explicar por qué sigue teniendo tanto poder emocional después de todos estos años, y es su relación con la nostalgia. Madagascar 3 es una película sobre el regreso al hogar, pero también es, de manera más sutil,
Una película sobre la imposibilidad de volver exactamente al lugar que uno dejó, porque tanto ese lugar como uno mismo han cambiado en el camino. Esa tensión entre el deseo del regreso y la certeza de que el regreso nunca es exactamente lo que uno espera, es algo con lo que cualquier persona que haya vivido lejos de casa o que haya intentado recuperar algo del pasado puede identificarse profundamente. Y la película lo resuelve de la manera más honesta y más bonita posible, no negando esa tensión, sino reconociéndola y sugiriendo que la respuesta está en crear algo nuevo en lugar de recrear algo viejo. Es un mensaje de una madurez emocional considerable para una película de animación familiar, y es parte de lo que hace que Madagascar 3 sea algo más que entretenimiento pasajero. Yendo un paso más allá, en el análisis de los temas de la película, hay algo interesante en cómo Madagascar 3 trata el concepto del talento y de lo que hacemos con él. Vitaly tenía un talento extraordinario que perdió, o más bien que enterró bajo el miedo. Los animales del circo tienen talentos que han mantenido vivos, pero que necesitan una nueva visión para brillar de verdad. Alex y sus amigos tienen talentos que nunca habían pensado aplicar en un contexto circense, y juntos, combinando todas esas habilidades y perspectivas diferentes, crean algo que ninguno podría haber creado solo. Es una celebración del talento colaborativo por encima del talento individual, y eso es un mensaje especialmente relevante en una época donde la cultura tiende a celebrar al genio solitario por encima del trabajo en equipo. Madagascar 3 propone que la magia ocurre cuando las personas ponen sus talentos al servicio de algo más grande que ellas mismas, y lo demuestra de la manera más visualmente espectacular posible. Para terminar de redondear esta conversación sobre todo lo que hace grande a Madagascar 3, de marcha por Europa, quiero hablar de algo muy personal, de lo que significa crecer con una película y volver a verla años después con ojos diferentes. Muchos de los que están viendo este video probablemente vieron Madagascar 3 cuando eran niños o adolescentes, y la recordaban como una película divertida con canciones pegajosas y personajes graciosos. Y todo eso sigue siendo. Pero si la vuelven a ver ahora, con más años encima y más experiencia de vida, van a descubrir que hay mucho más que todo eso, que la historia de Alex buscando su hogar es también la historia de cualquiera que haya tenido que redefinir lo que hogar significa para él, que la historia de Vitaly superando su miedo al fracaso es también la historia de cualquiera que haya tenido que encontrar el valor de volver a intentar algo después de un tropiezo. Y eso, amigos, es lo que hace que las mejores películas sean atemporales, que hablen a personas de diferentes edades y en diferentes momentos de su vida, de maneras completamente diferentes, pero igualmente válidas y significativas. Madagascar 3 tiene ese don extraordinario, y por eso seguiremos hablando de ella mucho tiempo después de que hayan salido 100 películas de animación más. Así que si todavía no la han revisitado últimamente, ya saben lo que tienen que hacer este fin de semana, y no digan que no les avisamos. Y hablando de revisitar cosas con ojos nuevos, hay algo que me parece fascinante y que no hemos tocado todavía, que es cómo Madagascar 3 funciona como una especie de carta de amor al mundo del espectáculo en su sentido más amplio. No solo al circo como institución específica, sino a toda esa tradición humana, y animal en este caso, de crear algo bello y emocionante para compartir con los demás. Hay una escena que ilustra esto perfectamente, y es cuando Alex le explica a los animales del circo su visión para el nuevo espectáculo. En ese momento, Alex no está simplemente describiendo acrobacias y números de magia, está hablando de algo mucho más profundo, de la capacidad que tiene el arte del espectáculo para transformar tanto a quien lo crea como a quien lo recibe. Y los ojos de los animales del circo, mientras escuchan esa descripción, ese momento en que la esperanza vuelve a sus caras después de tanto tiempo de resignación, es uno de esos instantes cinematográficos que te recuerdan por qué el cine existe y por qué importa. Esa celebración del espectáculo como forma de conexión humana o animal está presente en toda la película de maneras que no siempre son obvias. Pensemos por un momento en la razón por la que Alex quería volver al Central Park Zoo desde el principio. No era solo nostalgia, no era solo comodidad, era el deseo de volver a actuar para su público, de tener esa conexión específica con las personas que lo miraban. Alex es, en el fondo, un artista, alguien cuya identidad está profundamente ligada a la capacidad de crear momentos de alegría y asombro para los demás. Y lo interesante es que el circo no le ofrece una versión menor o de consolación de esa conexión, le ofrece una versión más auténtica y más libre, donde la actuación no viene de cumplir expectativas ajenas, sino de la expresión genuina de lo que uno es. Ese matiz en la naturaleza de la actuación de Alex, antes y después del circo,
es uno de los desarrollos más sutiles y más inteligentes de la película, y dice mucho sobre la profundidad con que los guionistas pensaron en la psicología de sus personajes. Siguiendo con ese hilo del espectáculo y la actuación, hay algo muy interesante en la forma en que Madagascar 3 presenta la diferencia entre el zoo y el circo como dos filosofías completamente distintas del arte de entretener. El zoo, tal como lo retrata la película, es un lugar donde los animales actúan dentro de los límites que les han sido impuestos, donde el espectáculo está definido por las expectativas del público y por las restricciones del entorno. El circo, por el contrario, es un lugar donde los límites se empujan constantemente, donde la definición de lo posible se reescribe cada vez que alguien decide intentar algo nuevo. Esa diferencia filosófica es, en miniatura, el debate entre el arte convencional y el arte experimental, entre la tradición y la innovación, entre la seguridad de lo conocido y el riesgo de lo nuevo. Y Madagascar 3 se posiciona claramente del lado de la innovación y del riesgo, sin demonizar la tradición, pero celebrando inequívocamente la valentía de quien se atreve a ir más allá de lo establecido. Es un mensaje sobre el arte que resulta sorprendentemente sofisticado viniendo de una película de animación familiar. Pero no nos pongamos demasiado filosóficos, que al final también hay que hablar de las cosas que simplemente son divertidísimas, sin necesidad de análisis profundo. Y en ese sentido, hay que dedicar un momento a uno de los momentos más absurdamente geniales de toda la película, que es la secuencia donde Dubois canta «Non, je ne regrette rien» de Edith Piaf, mientras sus asistentes están completamente aturdidos y ella los va arrastrando en su determinación imparable. Si hay una escena que resume perfectamente por qué Dubois es una villana tan memorable, es esa, porque en ese momento la película está diciéndonos algo muy claro sobre este personaje, que su nivel de compromiso con su misión es tan total, tan absoluto, tan completamente desproporcionado con respecto a cualquier escala razonable de prioridades, que hay algo casi admirable en ello, aunque estés completamente en desacuerdo con sus objetivos. Frances McDormand entrega esa escena con una intensidad que es simultáneamente aterradora y completamente cómica, y el resultado es uno de esos momentos que uno no puede olvidar por más que lo intente. Y ya que estamos en el territorio de los momentos absolutamente inolvidables, no podemos pasar por alto la escena del tren donde el rey Julien decide que Sonia el oso es el amor de su vida y se lanza a una persecución romántica que desafía toda lógica y todo sentido común, que es exactamente lo que uno esperaría del rey Julien. Lo que hace que esa escena sea tan brillante es que la película nunca se ríe del rey Julien por estar enamorado, nunca trata su sentimiento como algo ridículo en sí mismo. Se ríe de la extravagancia con que lo expresa, de la absoluta falta de duda que tiene sobre sus propias intenciones, de la forma completamente desinhibida en que persigue lo que quiere, sin preocuparse lo más mínimo por lo que nadie piense. Y en ese sentido, el rey Julien, que es posiblemente el personaje más absurdo de toda la saga, termina siendo también el más libre y el más auténtico, porque nunca se censura a sí mismo por miedo al juicio. Hay algo casi zen en ese nivel de despreocupación que, si uno lo piensa demasiado, resulta ser bastante sabio. Hablemos ahora de algo que es fundamental para entender el éxito de esta película con audiencias de todo el mundo, que es la universalidad de sus temas principales. Ya hemos hablado del hogar y de la pertenencia, pero hay otros temas que corren por la película de manera más discreta y que son igualmente universales. La amistad, por ejemplo, aparece retratada con una honestidad que va más allá del mensaje simplificado de que los amigos siempre están ahí para ti. En Madagascar 3, la amistad entre Alex, Marty, Melman y Gloria incluye momentos de tensión, de desacuerdo, de pequeñas traiciones y de reconciliaciones, porque eso es lo que la amistad real incluye. No es un vínculo perfecto e inalterable, sino algo que se trabaja constantemente, que requiere esfuerzo y comprensión mutua y la disposición a perdonar cuando las cosas se complican. Esa representación más matizada de la amistad es lo que hace que estos personajes sean tan identificables, porque todos conocemos amistades que funcionan exactamente así, con sus altibajos y sus momentos de duda, y su capacidad de sobrevivir a todo eso, porque en el fondo hay algo verdadero que las sostiene. Otro tema que recorre la película de manera más sutil es el de la segunda oportunidad, que aparece en varios de los arcos narrativos, pero de manera especialmente clara en el de Vitaly. La idea de que uno puede tener un segundo acto, de que un fracaso o una época difícil no tiene por qué definir el resto de la historia, es un mensaje de una relevancia enorme que la película comunica con una elegancia particular. No hay en la historia de Vitaly
Ninguna condena al personaje por haberse rendido. No hay juicio sobre su decisión de retirarse después de su... Lo que hay es una comprensión compasiva de por qué tomó esa decisión, seguida de una invitación a considerar que quizás las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que sea posible intentarlo de nuevo. Y cuando Vitaly finalmente acepta esa invitación, el momento no se presenta como una corrección de un error pasado, sino como el comienzo de un nuevo capítulo, que es un enfoque mucho más saludable y mucho más resonante emocionalmente. Vamos a hablar también de algo que está relacionado con la producción, pero que tiene un impacto directo en la experiencia del espectador, que es la decisión de rodar la película en 3D. Madagascar 3. De marcha por Europa, fue concebida desde el principio para ser vista en 3 dimensiones, y eso influyó directamente en muchas de las decisiones visuales que tomó el equipo creativo. Las secuencias de circo, en particular, fueron diseñadas pensando en el 3D como una herramienta narrativa y no simplemente como un efecto de marketing. La profundidad de campo que el 3D permite en las acrobacias, la sensación de estar dentro del espectáculo en lugar de mirarlo desde fuera, fue un elemento considerado en la fase de planificación de cada secuencia. Y aunque hoy en día la mayoría de la gente ve la película en casa en 2 dimensiones, hay algo en la forma en que están construidas esas secuencias que preserva algo de esa sensación de inmersión, incluso sin las gafas especiales, porque la profundidad y el movimiento están pensados tridimensionalmente desde su concepción. Hay un aspecto del diseño de producción que me parece especialmente interesante y que tiene que ver con cómo el equipo visual representó los diferentes países europeos que aparecen en la película. Cada localización tiene una paleta de colores y un estilo arquitectónico ligeramente diferente que funciona como una firma visual inmediata, permitiendo al espectador saber instantáneamente dónde están los personajes sin necesidad de ningún texto explicativo. Mónaco tiene esa luz mediterránea dorada y sus edificios color crema. Roma tiene sus tonos cálidos rojizos y sus ruinas monumentales. Y el tren recorriendo el paisaje europeo tiene ese verde profundo y esa luz difusa que uno asocia con el norte del continente. Esa atención geográfica y cromática al detalle crea una sensación de veracidad, de que los personajes están realmente en esos lugares específicos y no en un genérico Europa de película, y eso contribuye enormemente a la inmersión del espectador en la historia. Una cosa que creo que merece una mención especial es el trabajo de los ingenieros de sonido y diseñadores de audio de la película, porque la dimensión sonora de Madagascar 3 es extraordinariamente rica y contribuye de manera fundamental a la experiencia de verla. No hablamos solo de la música, que ya hemos discutido, sino del diseño de sonido en su conjunto, desde los efectos de los números de circo hasta los ruidos ambientales de las ciudades europeas, pasando por los sonidos específicos de cada personaje. Cada animal tiene su propio paisaje sonoro particular, sus propios efectos que lo acompañan en sus movimientos y sus acciones, y esos sonidos son consistentes a lo largo de la película, de manera que se convierten en parte de la identidad de cada personaje. Es el tipo de trabajo técnico que uno raramente nota conscientemente cuando ve la película, pero cuya ausencia se notaría inmediatamente, y eso es exactamente lo que debe hacer el buen diseño de sonido. Tomando un poco de distancia del análisis técnico y volviendo a los personajes, quiero hablar de algo que toca muy de cerca el corazón de Madagascar 3, que es la pregunta de qué significa ser auténtico. Cada uno de los personajes principales de esta película está, en cierto modo, lidiando con alguna versión de esa pregunta. Alex se pregunta si el Alex que actuaba en el zoo era el verdadero Alex o simplemente una versión de sí mismo diseñada para complacer a los demás. Vitaly se pregunta si el artista extraordinario que fue sigue existiendo bajo la capa de amargura y miedo que lo recubre. Gia vive su autenticidad de manera natural, sin cuestionarla, y por eso funciona como espejo para los demás personajes, revelando por contraste las capas de performance y de falsedad que los otros llevan encima. Esta exploración de la autenticidad, aunque nunca se verbaliza explícitamente de esa manera en la película, está presente en cada decisión narrativa y en cada momento de crecimiento de los personajes, y es un tema que resonará de manera diferente dependiendo de la edad y la experiencia del espectador, lo que contribuye a esa calidad atemporal de la que hemos hablado antes. Hay una escena que quiero destacar específicamente porque creo que es uno de los momentos más bonitos de la película desde el punto de vista de la animación pura, y que es cuando Gia y Alex hacen su primer ensayo juntos en el techo del tren en movimiento. Esa secuencia tiene una calidad casi de sueño, con el paisaje europeo pasando a toda velocidad en el fondo, el viento moviendo el pelo de los personajes y esa luz particular del atardecer que los baña en tonos dorados y rosados. Los animadores consiguieron en esa escena algo muy difícil,
que es hacer que el movimiento físico de los personajes exprese perfectamente el estado emocional de lo que está ocurriendo entre ellos. Esa mezcla de descubrimiento y de alegría y de algo que podría ser el principio de algo más profundo. No hay diálogo que explique lo que está pasando, no hace falta, porque los cuerpos de los personajes y la forma en que se mueven juntos lo dicen todo. Es animación en su estado más puro, comunicación visual sin palabras. Y hablando de comunicación visual, hay que hacer una pausa para apreciar específicamente el trabajo de los animadores que se encargaron de los personajes más físicamente complejos de la película, que son sin duda los del circo, Vitaly el tigre, con su musculatura y su forma de moverse que combina la gracia felina con la técnica acrobática. Fue un desafío enorme de animar de manera convincente. Los animadores investigaron tanto movimientos de tigres reales como de acróbatas humanos para crear una síntesis que fuera creíble como animal, pero que al mismo tiempo transmitiera la habilidad técnica de un artista entrenado. El resultado es un personaje cuyo movimiento es completamente singular, reconociblemente felino en sus instintos, pero con una precisión y un control que hablan de años de entrenamiento y disciplina. Ese nivel de detalle en la animación de los movimientos es lo que separa a las películas de DreamWorks de calidad superior del resto del mercado. Cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos en el territorio del análisis creativo, quiero hablar de algo que la película hace de manera muy inteligente en términos de estructura de la comedia, que es variar constantemente el ritmo y el tipo de humor para evitar que el espectador se sature. Si Madagascar 3 fuera solo humor físico, durante 93 minutos, sería agotador. Si fuera solo humor verbal, perdería a los espectadores más jóvenes. Si fuera solo humor situacional, eventualmente las situaciones se volverían predecibles. Pero al mezclar constantemente estos tres tipos de comedia, y al alternarlos con momentos genuinamente emotivos que le dan al espectador un respiro de la carcajada, la película consigue mantener una frescura y una energía que no decaen en ningún momento. Esa variedad rítmica es una de las marcas de la mejor escritura cómica, y es algo que muchas comedias, tanto animadas como de acción real, no consiguen con la misma consistencia que Madagascar 3. Hay algo que todavía no hemos discutido, y que creo que es importante para completar el cuadro de por qué esta película es tan especial, que es su relación con el público más joven y la forma en que trata a los niños como espectadores. Una de las grandes tentaciones del cine de animación familiar es subestimar la inteligencia del público infantil, simplificar demasiado las emociones y las situaciones para que resulten fácilmente comprensibles para un niño de 5 años, con el resultado de que la película termina siendo aburrida tanto para los niños como para los adultos que la ven con ellos. Madagascar 3 hace exactamente lo contrario. Trata a sus espectadores más jóvenes con la misma seriedad con que trata a los adultos, confiando en que los niños son perfectamente capaces de sentir la emoción de situaciones complejas, aunque no puedan articularlas con palabras sofisticadas. Esa confianza en el público infantil es una de las razones por las que la película funciona tan bien para todas las edades, y es también un ejemplo de respeto hacia los niños que no siempre se ve en el cine familiar. Retomando la conversación sobre el impacto cultural de la película, vale la pena mencionar algo que quizás muchos no saben, que es que Madagascar 3 ayudó a generar un renovado interés por el circo como forma de arte en algunos sectores del público. Después del estreno de la película, hubo un aumento notable en la asistencia a espectáculos de circo contemporáneo, especialmente a las nuevas formas del circo que mezclan la tradición clásica con elementos de danza, teatro y performance artístico. Esto no es solo una curiosidad estadística, es una demostración del poder del cine para influir en la cultura y en los gustos del público más allá de la pantalla. Una película puede hacer que algo que parecía antiguo o irrelevante vuelva a parecer emocionante y lleno de posibilidades, y Madagascar 3 lo hizo con el circo de una manera que muchos en esa industria agradecieron profundamente. Es uno de esos efectos secundarios positivos del buen cine que no siempre se mencionan, pero que son reales y significativos. Para aquellos que son especialmente aficionados a los detalles de producción, hay algo interesante sobre cómo se desarrolló la animación de la secuencia final del circo que merece ser contada. Esa secuencia, que es el punto culminante visual de toda la película, requirió un proceso de desarrollo completamente diferente al del resto de la película. En lugar de empezar con el guión y avanzar hacia la animación, el equipo trabajó en sentido inverso, experimentando primero con los colores, los movimientos y la música, para descubrir qué era visualmente posible, y luego adaptando la narrativa para incorporar los descubrimientos más emocionantes de esa experimentación. Fue un proceso más cercano al de la animación de autor que al de la producción industrial, y el resultado tiene esa calidad particular de algo que fue descubierto más que diseñado,
Esa sensación de que la secuencia tiene su propia vida más allá de lo que cualquier plan previo podría haber producido. Es un testimonio de lo que ocurre cuando se le da suficiente libertad creativa a un equipo de artistas talentosos. Acercándonos al cierre de este análisis tan completo, quiero hablar de algo que es quizás el aspecto más difícil de capturar con palabras, pero que cualquiera que haya visto Madagascar 3 reconocerá inmediatamente, que es la sensación que deja la película cuando termina. No es solo satisfacción narrativa, aunque eso también está ahí. No es solo el placer de los colores y la música, aunque eso también contribuye. Es algo más parecido a la ligereza, a esa sensación particular que te queda cuando has pasado tiempo con personas o personajes que genuinamente te caen bien y que te han recordado algo importante sobre la vida. Madagascar 3 te deja con la sensación de que el mundo es un lugar donde cabe más de lo que pensabas, donde las comunidades más improbables pueden convertirse en las más sólidas, donde los sueños que parecían abandonados a veces solo estaban esperando el momento justo para ser retomados. Y esa sensación, amigos, no tiene precio y no caduca con el tiempo. Así que la próxima vez que alguien les diga que Madagascar 3 es solo una película para niños, ya saben qué responderles. Pueden explicarles todo lo que hemos hablado hoy, el trabajo vocal extraordinario, el diseño visual que marcó una época, los personajes con arcos narrativos verdaderamente complejos, el uso sofisticado del color como herramienta narrativa, el mensaje sobre la autenticidad y la segunda oportunidad y el hogar que uno elige. O simplemente pueden decirles que se sienten con ellos a verla y que después hablen, porque algunas cosas es mejor experimentarlas que explicarlas. Lo que es seguro es que Madagascar 3 tiene mucho más que ofrecer de lo que su apariencia inicial podría sugerir, y que quienes se toman el tiempo de mirarla con atención van a encontrar una película que vale cada uno de sus 93 minutos. Eso, al final del día, es todo lo que uno puede pedir de una película. Y Madagascar 3 lo cumple con creces, con circo, con colores, con pingüinos multimillonarios y con un rey lémur que, contra todo pronóstico, nos enseñó que el amor no conoce especies ni fronteras ni ningún tipo de lógica convencional, dando el momento justo para ser retomados. Y esa sensación, amigos, no tiene precio y no caduca con el tiempo. Así que la próxima vez que alguien les diga que Madagascar 3 es solo una película para niños, ya saben qué responderles. Pueden explicarles todo lo que hemos hablado hoy, el trabajo vocal extraordinario, el diseño visual que marcó una época, los personajes con arcos narrativos verdaderamente complejos, el uso sofisticado del color como herramienta narrativa, el mensaje sobre la autenticidad y la segunda oportunidad y el hogar que uno elige. O simplemente pueden decirles que se sienten con ellos a verla y que después hablen, porque algunas cosas es mejor experimentarlas que explicarlas. Lo que es seguro es que Madagascar 3 tiene mucho más que ofrecer de lo que su apariencia inicial podría sugerir, y que quienes se toman el tiempo de mirarla con atención van a encontrar una película que vale cada uno de sus 93 minutos. Eso, al final del día, es todo lo que uno puede pedir de una película. Y Madagascar 3 lo cumple con creces, con circo, con colores, con pingüinos multimillonarios y con un rey lémur que, contra todo pronóstico, nos enseñó que el amor no conoce especies ni fronteras ni ningún tipo de lógica convencional.